Ya empecé a grabar. Perfecto, ahí se está grabando. Muy bien. Bueno, continuamos, chicos, entonces con la Carta Magna, y yo les quería decir la importancia que tenía este documento. Retomamos entonces 15 de junio de 1215, se firma la Carta Magna, y fíjese cómo comienza la redacción del documento. Hemos acordado y prometido ante Dios, confirmando la presente carta perpetuamente y para nuestros sucesores, artículo primero, que la Iglesia de Inglaterra sea libre y goce de sus derechos en toda su integridad, permaneciendo ilesas sus libertades, de modo que resulte a la libertad en las elecciones como la más indispensable y necesaria para la susodicha Iglesia de Inglaterra. Por esa razón, así lo hemos concedido y confirmado por nuestra simple y espontánea voluntad ante nuestras discordias con nuestros varones, y obtuvimos la debida confirmación del Sumo Pontífice Inocencio III, obligándonos a su observancia y deseando que nuestros herederos la guarden y cumplan perpetuamente y con buena fe. O sea, como les decía, miren ustedes la fuerza impresionante que tenía la Iglesia, que en el artículo primero de la Carta Magna lo que le exige a Juan sin tierra es que no le toque ningún privilegio, ninguna prerrogativa que puedan designar a sus propios dignatarios. Pero lo que a nosotros nos importa y nos interesa, porque estamos hablando de los antecedentes de las declaraciones, derechos y garantías, son los artículos 47 y 48 de esa Carta Magna. Y miren ustedes lo que dice. Profe, Sí. acá en el chat pusieron que hay gente que está esperando entrar. Tommy Balcabao. Bueno, entonces espérame que vamos a ir a participantes y ahí una persona está esperando admitir. Está admitida. Perfecto, gracias. Por favor, así que seguimos. Muy bien. Bien. Vamos entonces a esos artículos 47 y 48. Miren ustedes lo que significa esto de las garantías físicas para los hombres libres. Miren, vamos a leer la Carta Magna y la vamos a comparar con la Constitución Nacional. Dice: ningún bailío, o sea, alguien que designaba la corona, u otro funcionario, podrá obligar a nadie a sincerarse por medio de un juramento ante su simple acusación o testimonio, como no sea confirmado por personas dignas de crédito. Estamos hablando de 1215. Si no hay personas que confirmen lo que puede haber hecho esa persona, o sea, testigos, nadie está obligado a jurar que se va a sincerar. Vamos al artículo 18 de la Constitución Nacional, y el artículo 18 nos dice que en el artículo donde se refiere a que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en el artículo 8 del proceso, dice: nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Ya lo decía la Carta Magna en 1215. Nadie puede ser obligado a jurar que va a declarar siendo sincero. Impresionante. A mí, después de años, de 36 años, hoy, exactamente hoy, cumplo 36 años de docencia universitaria en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por eso para mí también tiene un significado muy especial el día de hoy, porque hace 36 años
yo empezaba a incursionar en todo esto. Por supuesto que venía estudiándolo, ya había sido yo antealumno en el año 1973 y 1974, pero créanme que les quiero transmitir esto, me sigue sorprendiendo que a pesar de que hay toda una historia de documentos que establecen declaraciones de derechos y garantías, que todavía se sigan violando o se sigan poniendo en duda esos derechos que tenemos. Vamos al artículo 48. Miren lo que dice. Artículo 48 de la Carta Magna. Nadie podrá ser arrestado, aprisionado, ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud de juicio de sus pares según las leyes del país. Ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares. Vamos ahora otra vez a la Constitución Nacional. Vamos nuevamente al artículo 18 y lo volvemos a leer. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. Fíjense ustedes de dónde viene esto. Quiere decir que estas declaraciones, estos derechos, ya estaban. Por eso, si hay algo que es maravilloso en la historia del derecho, es bucear en los antecedentes de cada artículo. Cuando conozcamos, cuando leamos la Constitución Nacional, cuando lean el artículo 18, que ustedes digan que se remontan esos derechos y garantías a la Carta Magna de 1215, les van a decir, bueno, pero no se necesitaba, ¿para qué irse tan lejos? No. Ubíquense en el tiempo. A ver, ¿qué les decía yo a ustedes? La historia es la recreación intelectual de un pasado específicamente humano. Pónganse en la Edad Media, en la Inglaterra de Juan sin tierra, que le hayan hecho firmar eso, es realmente algo que no solamente excede todo análisis, sino que gratifica. Ustedes han elegido una profesión digna, una profesión increíblemente hermosa, porque defienden la justicia, porque van por la verdad. Fíjense en ustedes la importancia que tiene conocer, porque la Constitución la van a amar cuando vean qué disposiciones, qué antecedentes subyacen en cada artículo de la misma. Vamos a seguir. Fíjese, un tercer aspecto trascendente, la prohibición de fijar impuestos sin intervención del Consejo de Reinos. Vamos al artículo 14 de la Carta Magna, y en ese artículo 14 nos va a decir: no se establecerá en nuestro reino auxilio ni scutage. El scutage era, como yo les digo, un impuesto sobre las tierras, sin el consentimiento de nuestro común Consejo del Reino, a no ser que se destinen al rescate de nuestra persona o para armar caballero a nuestro hijo primogénito, o bien para casar una sola vez a nuestra hija primogénita. Y aún en esos casos el impuesto o auxilio habrá de ser moderado. Y agrega una frase en latina: et ad hoc non fiet nisi rationabili auxilium. O sea, tal cual estaba escrito en latín. Las únicas excepciones que puede aplicar un impuesto es para esos supuestos de extrema necesidad de auxilio. Pero aún así, tenía que intervenir el Consejo de Reino. ¿Y esto por qué? Porque el rey se había pasado, se había excedido, atropellaba los derechos de los propietarios. Nadie le decía que no fijara impuestos, pero no
de la forma que lo quería hacer para poder solventar la guerra con Francia. Vamos a la historia constitucional argentina. Fíjese usted, yo en el tomo primero de nuestra historia, cuando hablamos de la Revolución de Mayo, y en esa Revolución de Mayo hablamos de la primera junta, y decimos que hubo una primera y hubo una segunda junta, después aclaramos que en esa primera y segunda junta, la primera fue la del 24, la segunda fue la del 25, hubo dos reglamentos, el reglamento del 24 y el reglamento del 25 de mayo. Fíjese usted lo que dice esos reglamentos cuando se establece porque en realidad el del 24 no llegó a tener aplicación, pero el 25 sí, y entonces está expresamente en el artículo 9 de ambos. No podrá imponerse contribución ni gravamen del pueblo o a sus vecinos sin previa consulta y conformidad de este excelentísimo cabildo. Reglamento del 24 y 25 de mayo de 1810. ¿Por qué? Porque el cabildo era la representación de los vecinos. Porque en el cabildo se debatía, era como el poder legislativo. También era judicial porque tenía alcaldes de primer y segundo voto. Y el poder ejecutivo era la Junta. Vamos a la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional le va a decir dos cosas. En primer lugar, el artículo 19, que es el principio de legalidad. Y ese artículo 19 le va a decir bien claramente en la segunda parte: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Ley. Y el artículo 52 nos va a decir, dentro de las facultades comunes a ambas cámaras, o sea, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, nos va a decir el artículo 52. A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Quiere decir que solo puede disponerse la fijación de un impuesto o de un tributo cuando lo resuelve la representación del pueblo. En 1215 era el Consejo de Reinos. En 1810, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí, se escucha bien, Julio. Bien, Nico, gracias. En 1810 era el Cabildo. Hoy es el Congreso. El Poder Legislativo es el que hace las leyes. Y es el Poder Legislativo el que va a establecer en el artículo 75, inciso primero, los impuestos de aduana. Inciso segundo, las contribuciones que, como dice expresamente el artículo cuarto, cuando se habla del Tesoro Nacional, dice que el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derecho de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Quiere decir que no hay tributo, no hay impuestos sin ley previa. Y eso viene de 1215. Esto viene de la Carta Magna. Por eso es tan trascendente y tan significativa. Por supuesto que yo no les voy a preguntar los 67 artículos. Les pongo los 3 aspectos trascendentes que a nosotros nos importa desde el punto de vista del constitucionalismo. Muy bien. Vamos a continuar ahora entonces con los otros documentos de la Revolución Inglesa. Y ahí tenemos el Bill of Rights, o billete de derechos. Obviamente que los reyes que continuaron a Juan sin tierra o a Juan I
tuvieron que jurar la Carta Magna, porque si no, no iban a poder asumir. El Consejo de Reinos se puso firme y llegamos de 1215 hasta 1688. ¿Por qué es interesante esto? Porque se consideró prudente reforzar las disposiciones de esa Carta Magna y se le hizo firmar al rey Guillermo de Orange, para que pudiera suceder a Jacobo II, el llamado Bill of Rights o billete de derechos, a presión del Parlamento. El Parlamento aproximadamente surge hacia 1250 más o menos, o sea, en el siglo XIII. Comienza con 2 representantes por condado y 2 por ciudad, y luego se forman 2 cámaras, las cámaras de los lores, que eran la nobleza, y los clérigos, o sea, la iglesia, y por el otro lado estaba la Cámara de los Comunes, o sea, de los burgueses, de los terratenientes. Y ese es el origen del sistema bicameral. Cuando en la Constitución de los Estados Unidos se adoptan las 2 cámaras y nosotros tomamos de la Constitución de 1787 esas 2 cámaras, lo hacemos basado no solo en eso, sino en los antecedentes, porque no se olviden que el primer documento que establece el sistema bicameral en la historia constitucional argentina es la Constitución de 1819. Estableció una Cámara de Senadores y una Cámara de Representantes. Pero todo esto viene, ese concepto de bicameralismo viene precisamente de la formación del Parlamento inglés. Bien. El Bill of Rights, entonces, fue firmado en la ciudad de Westminster como condición para que Guillermo de Orange pudiera suceder a Jacobo II. Es muy interesante porque tiene una serie de disposiciones, también yo lo he sacado del libro de Norberto Galasso, que es Historia Constitucional. Galasso fue profesor en la Universidad Nacional de La Plata, y entonces ese Bill of Rights, precisamente, o Bill de Derechos, nos dice lo siguiente. Hace una serie de consideraciones y dice: considerando que el último rey Jacobo II, auxiliado por varios malos consejeros, jueces y funcionarios empleados por él, ha intentado derribar y destruir la religión protestante, así como las leyes y libertades de este reino. O sea, ya estamos hablando de 1688, quiere decir que ya había pasado la revolución religiosa, podríamos decir, o sea, ya estaba, ya había pasado Enrique VIII. Entonces, parece que, claro, como Guillermo de Orange ocupaba el trono y avanzaba sobre la religión protestante, le dicen que, en primer lugar, usurpando el derecho de sustraerse a la observancia de las leyes y suspender sus efectos en el concurso al Parlamento. Mire todo lo que había hecho Jacobo II. Reduciendo a prisión y persiguiendo a muchos dignos prelados por haber pedido humildemente que se les dispensara de dar su asentimiento al susodicho poder usurpado, expidiendo un decreto sellado por el canciller para exigir un tribunal denominado de los comisarios para las causas eclesiásticas. Escuchen esto. Cobrando impuestos para uso de la corona, alegando el pretexto de la prerrogativa, en época y modo diferentes las requeridas por el Parlamento. Hace una serie de cosas, violando la libertad en las elecciones de los individuos del Parlamento, mandando juzgar en el tribunal del Banco Real por materias y causas que competen exclusivamente al Parlamento, que se ha exigido fianzas excesivas a los presos por causas criminales para eludir el beneficio de las leyes promulgadas con el objeto de proteger la libertad de los súbditos. Fíjese, 1678, que se le ha exigido fianzas excesivas a los presos por causas criminales, o sea, defensa
del derecho a la inocencia en tanto no hay una presunción de inocencia hasta que no haya una sanción de culpabilidad firme como tal. Entonces, dice, por todo ello, se declara que es ilegal la facultad que se atribuye a la autoridad real para suspender las leyes o su cumplimiento, que se lo pongo ahí. En segundo lugar, que asimismo es ilegal la facultad que se atribuye a la autoridad real para dispensar las leyes o su cumplimiento. Y fíjese el tercero, que es ilegal toda cobranza de impuestos para uso de la corona sin el concurso del Parlamento o en época y modo diferente a los señalados por el mismo. Y mire esto último, que los súbditos tienen el derecho de presentar peticiones al rey, siendo ilegales las prisiones y vejaciones de cualquier especie que sufran por esta causa. Es maravilloso. Yo, como súbdito, tengo todo el derecho de pedirle al rey o de presentar alguna petición, y no por eso me van a poner preso o me van a realizar cualquier tipo de vejaciones. Es decir, eso de el derecho a solicitar a las autoridades. Vamos a la Constitución Nacional. Fíjese usted lo que dice el artículo 14. Todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y cuando habla de ese artículo 14, le dice bien claramente de peticionar a las autoridades. Dice, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Pero esto de peticionar a las autoridades, ¿por qué si yo voy a peticionar a las autoridades voy a sufrir una vejación o una prisión? Estoy pidiendo simplemente una petición al rey. Entonces, miren usted lo importante que era ese billete de derechos. Con esto prácticamente damos por terminado ese primer punto de la Revolución Inglesa, la Carta Magna y el Bill of Rights. Fíjense que no los he embarullado con toda la historia de Inglaterra. Hice una pequeña introducción simplemente para que veamos cómo se llega a la Carta Magna y luego ver qué disposiciones de la Carta Magna o del Bill of Rights cruzan el tiempo, cruzan la historia de los tiempos, cruzan la historia del derecho para llegar a ser consagradas en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Nacional. Bien, y vamos a la Revolución Norteamericana, para terminar con ese acta que realmente es maravilloso, maravilloso en su expresión, maravilloso en sus contenidos, maravilloso en lo que proclama la Revolución Norteamericana. Fíjense ustedes que yo acá no les pongo nada que tenga que ver con los acontecimientos históricos. No he querido superponer contenidos, y lo digo y lo reafirmo. Muchas de estas cosas ustedes las vieron en derecho político, pero acá vamos a ver los documentos, acá vamos a ver los instrumentos legales, porque yo puedo contar en 2 palabras sobre la Revolución Norteamericana, porque tenemos un pequeño tiempo, y entonces yo les puedo decir a ustedes que esa Revolución Norteamericana prácticamente nace cuando en 1773, en la ciudad de Boston, un grupo de jóvenes disfrazados de indios tiraron por la borda de un barco inglés, hojas, bolsas de té y papel sellado. Era una rebelión hacia el rey Jorge III, que ya viene de cómo se fueron estructurando esas primeras 13 colonias. Por supuesto que en la historia de los Estados Unidos,
Hubo españoles que llegaron a la Florida, por eso se llamaba la Florida, incluso en una ciudad bellísima que está al norte de la industrial Jacksonville, la ciudad de San Agustín, todavía existe la primera escuela, mire usted, la primera escuela de los Estados Unidos de Norteamérica, y es española. Toda está, por supuesto, preservada, pero la construcción de madera, estamos hablando de 1500, cuando llegan hacia aproximadamente mediados del siglo XVI, cuando llegan los españoles a la Florida. También los holandeses habían llegado al norte de los Estados Unidos, incluso fundaron la ciudad de Nueva Ámsterdam, que luego los ingleses la compraron y le pusieron New York o Nueva York, porque ellos tienen un condado en Gran Bretaña que se llama el condado de York. Entonces le pusieron York. Me estoy quedando sin tiempo. Dice, esta reunión terminará en 10 minutos, así que en 10 minutos vamos a ver la revolución, el acta de declaración de la independencia de los Estados Unidos. A partir de ahora, entonces, vamos a ver. En 1776, bueno, volvemos otra vez a... Muy bien. En 1776, entonces, comienza las 13 colonias a rebelarse en contra de esos impuestos que le aplicaba el rey. El papel sellado era un papel, si yo le quería vender a alguien un terreno, le quería vender un arma, o le quería vender un caballo, necesitaba un papel. Ese papel tenía que tener un sello de agua. Ese sello de agua lo tenía una persona que le iba a cobrar un impuesto por ese sello de agua, que le daba fidelidad, le daba legalidad al documento, si había algún incumplimiento de alguna de las partes, pero cada vez tenía un impuesto mayor. Además, no tenía representantes de las 13 colonias en el Parlamento británico. Por lo tanto, se sentían totalmente a la deriva y a los caprichos de las decisiones, no solamente del Parlamento, sino fundamentalmente del rey Jorge III. Esta declaración de la independencia norteamericana fue redactada por Thomas Jefferson porque se lo pidió el Congreso de Filadelfia, porque se reúne un Congreso que luego, en 1787, va a declarar la Constitución de los Estados Unidos. Ahora mire usted qué importante que es que fue adoptado oficialmente el 4 de julio de 1776. Ese día se conmemora la independencia de los Estados Unidos. Precisamente el día en el cual surge esto, que es el acta de la Declaración de la Independencia Norteamericana. Este documento que yo les muestro acá es el facsímil de una obra que trae la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y que trae la Constitución, que las vamos a ver la próxima vez. Entonces, en lo esencial, y respetando los 6 minutos que me quedan, ellos dicen, está inspirado en John Locke y el enciclopedismo francés. Locke había nacido en Gran Bretaña, era filósofo y médico, y había escrito sobre las libertades individuales, fue muy influenciado por Voltaire y por Rousseau, y sostenía ese pacto, contrato social que tenía que haber entre el súbdito y que tenía que haber entre el gobernante. Lo cual obviamente iba no solamente en contra de la monarquía británica, sino de esa famosa obra de Thomas Hobbes que se llamaba El Leviatán. Entonces dice la declaración, fíjese, declaración unánime de los 3 Estados Unidos de América. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario que un pueblo disuelva los lazos políticos que lo han vinculado a otro y adopte entre los poderes de la tierra la posición igual y separada a la que las leyes de la naturaleza y de la naturaleza divina le dan derecho, un apropiado respeto por las creencias del género humano exige que dicho pueblo declare los motivos
que lo impulsan a la separación. O sea, acá están diciendo, ¿por qué nos vamos a separar de los estados de Gran Bretaña, las 13 colonias? Y dice, sostenemos como certeza manifiesta, y ahí se lo describí, que todos los hombres fueron criados por igual, que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad. Tenemos derecho a ser libres, pero tenemos derecho a ser felices. Eso es lo que tienen que propender los gobernantes, a la felicidad de su pueblo. Eso lo decía Mariano Moreno. Y entonces sostiene que, más adelante, que el rey ha negado la sanción de las leyes, la mayoría de ellas saludables y necesarias para el bienestar público, que ha prohibido a sus gobernadores aprobar leyes de inmediata y apremiante importancia, que ha obstruido la administración de justicia al negarse a emitir la sanción de las leyes destinadas a establecer poderes judiciales. Le está diciendo que ha creado una multitud de nuevas oficinas y ha enviado a nuestras tierras un enjambre de funcionarios para hostilizar a nuestro pueblo y atormentar su naturaleza. Y que por todo eso, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en un Congreso General, apelando al supremo juicio del mundo por la rectitud de nuestras intenciones, declaramos que estas colonias unidas tienen el derecho de ser estados libres e independientes de Gran Bretaña, y que por lo tanto, como estados libres e independientes, tienen todo el poder de emprender la guerra, alcanzar la paz, contraer la alianza, establecer el comercio y llevar a cabo todos los actos y cosas que los estados independientes tienen a bien hacer. Y en apoyo de esta declaración, con una firme confianza en la protección de la providencia divina, brindamos nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor. Miren qué documento, miren qué expresión de verdadera asunción de derechos. Derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. Ese derecho a la libertad que luego va a preconizar la Revolución Francesa. Porque estamos hablando de ideología común. John Locke ya había conocido y había brevado en los enciclopedistas franceses, en Locke, en Rousseau, en Voltaire, en Diderot. Y esa declaración que surge de los derechos del ciudadano son derecho a la libertad, liberté, igualité y fraternité. Vamos a ver luego, el próximo viernes, en los papeles del federalista, cómo todo esto se va consagrando, cómo se va afirmando y cómo finalmente pasa a la Constitución de 1787, que es una de las fuentes directas de nuestra Constitución Nacional. Pero lo que a mí realmente me gusta, me preocupa y me gratifica es que todos estos antecedentes son antecedentes de la Constitución Nacional. Estamos en esta materia y los objetivos son historia constitucional, historia del derecho e historia constitucional argentina. Bueno, chicos, acá me dice que me queda 1 minuto y medio. Si hay alguna pregunta para hacer, me parece que hemos aprovechado el tiempo. Creo que llegué a ustedes con un mensaje muy profundo, un mensaje de derechos humanos que ya están desde la Carta Magna y que esencialmente no son ni más ni menos que el nacimiento y la protección de nuestros derechos. Así que, restando 1 minuto, y si no hay ninguna pregunta, entonces, Nicolás, como siempre, agradecido por tu colaboración, agradecido por haber estado de acuerdo en que hoy tengamos esta charla, y chicos, disfruten el estudio de esta materia, porque realmente nos gratifica y nos hace sentir verdaderos estudiantes de derecho, futuros y exitosos abogados en la defensa de la justicia. Los dejo, que tengan un muy buen 1 de mayo y un muy buen fin de semana.
No, Julio, abrazo grande. Un abrazo grande y a seguir estudiando.